Buenas noches. 10 meses después regresamos a Saravia, ese poblado de Zacatecas arrasado por los grupos criminales. Cada persona que retorna a los pueblos desplazados de Zacatecas es una tragedia. ¿Cómo está, jefa? Bien, gracias a Dios, nomás tristes por todo. ¿Por qué? Pues tanta cosa triste. ¿Qué pasó, jefa? Ahorita nada, pero nosotros estamos muy tristes por todo lo que ha pasado. Que se han llevado tanta gente, otros los han acabado. Por todo. ¿Cuánto tiempo tiene que volvió, jefa? Tenemos por ahí como un mes, pero regresamos, vamos a Jerez y venimos. Y ahí andamos, que de ningún modo estamos tranquilos. ¿Cómo se encontró su casa? Muy mal. Me desbarataron todo lo que yo tenía, mis roperos. Se llevaron lo que quisieron, desbarataron lo que les dio gana. Todo muy triste y muy mal. Pero ya pudo volver. Oh, sí, pero yo tengo miedo que se vaya el gobierno y regresen esos malos. Pero no se van a ir. Ojalá y no. Ojalá. Aquí está el gobierno, pídale que no se vaya. Pues sí, pero que quieren que les hagan una parte donde vivan, pero pues si no lo hace la gente, porque no alcance, porque no tenga, pues estamos pensando en lo peor, ¿no? ¿Qué es lo peor? Pues que vengan de vuelta y hasta le quiten la vida a mi nieto, porque yo tengo un nieto conmigo. Saravia, Zacatecas, 10 meses después. Tendremos en un momento la crónica de Humberto Pachet. Los obispos mexicanos exigieron acciones para frenar la violencia en el país. En una carta difundida por la Conferencia del Episcopado, 23 obispos expresaron que es tiempo de revisar las estrategias de seguridad que, según ellos, están fracasando. Es tiempo, dijeron, de escuchar a la ciudadanía, las voces de miles de familiares de las víctimas, de asesinados, de desaparecidos. Esta realidad de violencia nos golpea. Nuestro México está salpicando sangre de tantos muertos y desaparecidos, entre ellos 27 sacerdotes, incluidos los padres jesuitas que han sido asesinados por el crimen organizado, identificándose así con los miles de víctimas de nuestro pueblo que han tenido este fin. Esta situación es ya insoportable y nos reclama y exige a todos dar frutos de paz. Esta situación es ya insoportable. Lo dice por segunda ocasión en 3 días el episcopado mexicano. Y en otra zona del país hubo acción de las fuerzas de seguridad. Esto ocurrió anoche en el municipio de El Salto, en Jalisco. Fue un operativo que dejó 12 personas muertas, ahí policías estatales, municipales y la Guardia Nacional estaban llevando a cabo un operativo para liberar a 2 personas reportadas como secuestradas. Llegaron a la casa de seguridad, los delincuentes, los supuestos delincuentes los atacaron. 4 policías municipales y 8 supuestos delincuentes murieron. Otras 7 personas fueron detenidas. En la casa encontraron además restos de una persona asesinada. Eso en Jalisco. En el tema que ha ocupado la atención de los medios informativos de México y también medios internacionales y que ha conmovido a la sociedad. El tema de la tragedia del asesinato en Urique, Chihuahua. Anoche informamos que la jornada violenta de lunes, cuando mataron a los 2 sacerdotes jesuitas y a un guía de turistas, se habría detonado, según la Fiscalía de Chihuahua, por un partido de béisbol. Un partido que habría cambiado las cosas en el poblado de Cerocahui.
La buena voluntad grabada en una placa fue brutalmente ignorada. De este hogar, José Portillo, alias El Chueco, y sus secuaces sacaron a los hermanos Paul Osvaldo y Jesús Armando Berreyesa Rábago. Aquí, según la versión de la Fiscalía de Chihuahua, El Chueco explotó su enojo porque el equipo de béisbol que patrocinaba perdió el juego. Y dicen que responsabilizó a Paul Osvaldo, a quien le disparó ahí mismo en la casa, para después incendiarla, llevándoselo a él y a su hermano. De ese infierno solo quedan restos de una vida modesta, animales de granja abandonados y un par de mascotas que ya no verán regresar a sus dueños. Ay, oigan, no, pues nomás los fueron balazos. ¿Les dio miedo a ustedes? Sí. ¿Quién era su vecino? ¿Cómo se portaba? Pues muy bien. ¿No era mala persona? No. Oiga, y ahora pues tuvieron que rescatar los animalitos porque se están muriendo. Sí, pues mire, tuvimos que sacar los gallos también porque se estaban muriendo de hambre. De su secuestro y ataque no había referencia. Sin embargo, un día después de estos hechos, la Secretaría del Bienestar y el Gobierno de México publicaron una esquela dando el pésame por el fallecimiento de Paul Osvaldo Berreyesa Rábago, quien aún tiene calidad de desaparecido, y también por la muerte del padre Javier Campos Morales. Esto porque ambos eran beneficiarios del programa Sembrando Vida. El partido de béisbol que se jugó un día antes de estos hechos y que causó interés y atrajo la atención de los habitantes de la sierra fue el que jugó el equipo de Huachochi en su estadio contra el del municipio de Guadalupe y Calvo. Un juego en el que se corrieron apuestas y el marcador fue 10-0. Ganó el equipo de casa. 10-0. Arriba el equipo de Huachochi. El equipo de Guadalupe y Calvo, que hizo el viaje desde allá, llega temprano aquí al terreno de juego. ¿Y de ahí se habría derivado todo? ¿Por qué? ¿Qué más ocurrió? Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua detuvieron a 2 personas, a un hombre identificado como César Iván, quien sería primo de José Noriel Portillo, El Chueco, a quien las autoridades responsabilizan de los crímenes en Cerocahui. Las 2 personas detenidas estaban en un camino de terracería y en Urique. Iban en una camioneta en la que, según los policías, encontraron 2 armas largas y un arma corta y drogas. Por cierto, Pedro Palma, el guía de turistas asesinado junto con los sacerdotes, está siendo velado en la funeraria Mausoleos Luz Eterna en la ciudad de Chihuahua. Ahí llegaron familiares, amigos e incluso colegas de Pedro, colegas del sector turístico. Mañana se va a ofrecer una misa en la capilla de la funeraria. Los homenajes y funerales de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora van a ser el sábado. Sus cuerpos permanecen en Ciudad Cuauhtémoc. Y pese a las críticas que han sido especialmente sonoras desde el martes tras el asesinato de los jesuitas, el presidente López Obrador repitió que no modificará la estrategia de seguridad. Entonces, no vamos a cambiar la estrategia. Que sigan con sus campañas de desprestigio, atacándonos solo si el pueblo en un proceso electoral decide que hay que cambiar y llegan gobiernos como los de antes, entonces sí, pero nosotros no llegamos aquí para seguir con lo mismo. No habrá cambio a la estrategia de seguridad, repitió hoy el presidente López Obrador, no al menos durante su gobierno. Hoy fue despedido con honores militares el general Clemente Ricardo Vega, secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Vicente Fox. Esto ocurrió en el heroico Colegio Militar, un homenaje encabezado por el secretario de la Defensa, por el general Luis Crescencio Sandoval.
La trayectoria excepcional de mi general Vega García debe ser un ejemplo que guíe nuestra actuación para refrendar nuestra inquebrantable lealtad institucional al pueblo de México. La trayectoria excepcional del general Vega, dijo el secretario de la Defensa, es un ejemplo y un llamado a la lealtad institucional en el ejército mexicano. Palabras del secretario de la Defensa Nacional. Para el ejército mexicano hay una continuidad institucional en sus mandos, por lo que vimos hoy, por lo que pudimos escuchar en voz del propio secretario de la Defensa. Para ellos no hay una época de gobiernos autoritarios, despóticos. Para ellos hay un ejército mexicano y así reconocieron hoy al general Vega. Queda la pregunta y ojalá no sea el caso, pero si esto ocurriera con el general Galván, secretario de Defensa, durante el gobierno del presidente Calderón, o con el general Cienfuegos, secretario, durante el gobierno del presidente Peña Nieto, la expresión institucional del ejército sería como la que escuchamos hoy. Hoy se hicieron públicas otras grabaciones donde se escuchan conversaciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, y el fiscal especial de control, Juan Ramos. Son conversaciones de ellos dos con el señor Emilio Lozoya Thalmann, que es el padre de Emilio Lozoya Austin. Todo indica que son de nuevo grabaciones producidas u obtenidas de manera ilegal. Todo indicaría que en especial la del fiscal Gertz es una conversación de finales de octubre de 2019 en donde el fiscal le reclama al señor Lozoya Thalmann estar incumpliendo un acuerdo que todo supondría tiene que ver con el principio de testigo colaborador. Todo indicaría también, ya que en ese momento Emilio Lozoya, hijo, todavía estaba prófugo, que lo que negocian tendría que ver con la llegada a México vía extradición de la señora Hilda Austin, esposa de don Emilio, madre de Emilio. Ella llegó a México el 2 de noviembre de 2019. Hasta el momento, hasta hace unos minutos, ni la Fiscalía General de la República ni la familia Lozoya han expresado un punto de vista sobre estas grabaciones. Humberto Padgett, 10 meses después, regresó a Saravia, Zacatecas, y encontró a algunas personas mayores de edad, ellos, que de alguna manera han regresado a ese pueblo abandonado, luego de ser arrasado por los grupos criminales. Algunas personas vuelven a los pueblos cercanos a la sierra, pero solo de día y a la labor, esperanzados de que este año no sea otro perdido en el campo. De las 18 comunidades aceptadas oficialmente en situación de desplazamiento en Jerez, hay varias decenas más en Fresnillo, Valparaíso y otros municipios. El gobierno ha instalado puntos de seguridad pública solo en 3, con efectivos acuartelados en algunas casas, propiedad de los mismos pobladores que huyeron. Saravia carece de un punto de revisión. Durante el día se estaciona una patrulla que deja el pueblo antes de que anochezca, así que los vecinos que vienen a trabajar se arrancan las raíces cada atardecer y duermen en una cama ajena para regresar a casa solo hasta el amanecer. ¿Qué sigue? La gente no quiere regresar si no ponen una base militar, eso es lo que la gente ocupa. Quiere que pongan una base militar para que haya seguridad, para poder sembrar y seguir trabajando. Esa vaca, por ejemplo, que está ahí, es la vaca
pues, de alguna persona que ha perdido un recurso importante. Estos son lentes de personas mayores. Se fueron y los dejaron. Sus botas, las fotografías que registran sus vidas. 10 meses después de salir huyendo, la señora Hernández ha vuelto a la casa en que nació su madre. Yo ya había estado en su casa. Sí. ¿Sí sabía? Sí lo miramos en el reportaje. ¿Y no se enojó? No, claro que no. ¿De quién era la vaca? Fíjese, de aquí de los vecinos. ¿Perdieron su vaca o sí la recuperaron? La perdieron. Uy. Incluso ella estaba muerta en el corral. ¿Qué le quitaron a usted? ¿Qué perdieron? Se llevaron colchones, camas, de los cuartos de adentro, todo. ¿Y este cuarto de quién era? Este era el cuarto de mi mamá. Dejaron las camas sin colchón, las bases solas. Mi mamá toda la vida vivió aquí, más de 60 años viviendo en esta casa. Yo vine en 50. Y la acabo de sepultar hace unos días y ya no pudo regresar a su casa. ¿A ella le tocaba morir en esta cama? A ella le tocaba morir aquí. ¿En este cuarto? En este cuarto, en su cama. ¿Aquí donde estaban los lentes? Donde estaban los lentes. Esta era su cama. Algunos de los vecinos de Saravia a la Vista también han venido convocados por el gobierno, que ha echado a andar un programa para realizar reparaciones a las viviendas dañadas por los delincuentes, mejorar el pavimento de los pocos caminos pavimentados y poner cerrojos en las casas. Quizá ya pasaron los peores momentos, pero hay que caminar un poco por la infinita planicie zacatecana para encontrar, por ejemplo, ropa de sicario recientemente abandonada en medio de la nada, para entender que aquí aún no amanece. El dolor de volver a Saravia y cómo poco a poco, así sea por unas horas, las personas, en especial las de mayor edad, regresan a ese poblado y qué es lo que encuentran. Tenemos más testimonios, producto de este trabajo de Humberto Payet, de lo que encontramos en Saravia. Estarán en unos momentos en nuestras redes sociales. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Hay que hablar de lo que también sucedió esta noche. Se reportó una balacera en el restaurante Suntory, conocido restaurante en la colonia del Valle. Muy conocido. Sí, en la alcaldía Benito Juárez, aquí en la capital del país. Se trató de un hombre identificado como Jesús Hernández, de 79 años. Le disparó en 3 ocasiones a su esposa. La mató. Los agentes del programa Blindar a la alcaldía Benito Juárez de la Policía Bancaria fueron alertados por los comensales de los disparos. La Fiscalía General de la Ciudad de México inició ya una carpeta de investigación. Y detuvieron a este señor. Sí, fue detenido. Esto no parecería no tener que ver con crimen organizado, no, ni nada. Pues se inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Es lo que sabemos hasta este momento. Terrible definitivamente este suceso. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, confirmó que este hombre fue detenido junto con otro sujeto quien era su chofer. Los trasladaron al Ministerio Público, donde definirán su situación jurídica. Es lo que tenemos hasta este momento. Y mientras México reclama que 500,000 de armas cruzan la frontera ilegalmente cada año y mantiene una demanda contra los productores de armas en Estados Unidos, hoy Estados Unidos se ocupa más en reafirmar el derecho constitucional a portar armas. Con 6 votos a favor, 3 votos en contra, la Suprema Corte estadounidense demolió la llamada Ley Sullivan, una de las leyes más restrictivas de Estados Unidos para la aportación de armas. ¿Qué exigía esta ley? A quienes tienen licencia de armas en Nueva York demostrar una causa justificada para portarlas, pero para los ministros de la Corte estadounidense, esta ley viola la segunda y la 14ª enmiendas que habían o hablan del derecho a portar un arma para defensa propia fuera del hogar. En otras palabras, a partir de hoy los neoyorquinos podrán portar un arma en el metro,
en el autobús, en el supermercado, en plena vía pública o donde así lo decidan sin violar la ley, porque ya será legal. Y solo como un dato para poner en contexto, según un estudio de la Universidad de Alabama en Estados Unidos, hay 390 millones de armas registradas por civiles, un país con una población de 319 millones de habitantes. ¿Qué mensaje manda la Corte de Estados Unidos hoy? Definitivamente, Ciro. También en el caso de Ainara Suárez hay nueva información porque esta joven, hay que recordar, víctima de violación en mayo del 2018. Cuando tenía 15 años, los abogados de esta joven informaron que fue detenido, fue vinculado a proceso Nicolás Barragán por violación equiparada y pornografía infantil. Lo detuvieron en Parque Delta ayer, es uno de los agresores, el tercer detenido, por cierto, faltan 2 más que hasta este momento continúan prófugos. Hay que recordar que este caso tomó fuerza porque la youtuber Jocelyn Hoffman, Just Stop, estuvo 5 meses en prisión acusada de pornografía infantil por haber descrito la agresión contra Ainara y haber usado términos despectivos contra ella en su canal de YouTube. Ya lo vimos esta tarde, la caravana con casi 1000 migrantes que avanza por Coahuila llegó al municipio de Sabinas. La mayoría venezolanos salieron por la mañana desde Monclova. Recorrieron más de 100 kilómetros el día de hoy. A este ritmo, ya para mañana, yo creo que el fin de semana a más tardar, estarán llegando a Piedras Negras, ya en la frontera con Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando los migrantes crucen a Estados Unidos? Si no son deportados o enviados a centros de detención para migrantes, quizá puedan encontrarse con algún albergue como este en Laredo, Texas, donde reciban apoyo, en el que además se les permite permanecer un par de días, en lo que contactan a algún familiar o inician con su proceso de asilo. Atender el drama de la migración centroamericana ha sido tarea de muchas instituciones y organizaciones de la sociedad civil en México y aquí en Estados Unidos. Joe Barrón encabeza Holding Community Center en Laredo, Texas. Aquí en Holding pensamos que somos los primeros que lo recibimos con una smile, con una sonrisa. Tratamos de mejor para hacerlos que se sientan a gustos, cómodos. Este día arribó un grupo de más de 100 personas, entre hombres, mujeres y menores, quienes llevan tras de sí miles de kilómetros andados desde sus países de origen y aquí son recibidos en un primer momento por enfermeras que les aplican la prueba anti-COVID y a los que requieran la vacuna. ¿Qué le llevó a venir hasta acá? Mis hijos, la necesidad de ellos. En nuestro país la pobreza pues está extrema, entonces eso es lo que me dio la fuerza de venir hasta acá. Era militar allá. Y de cerca y me tienen bloqueado de todos lados. ¿Te persiguieron? Un tiempito. ¿Pagaste o gastaste? $1,600. Otro venezolano en este albergue es Leonardo Salazar, perteneció a la resistencia, perseguido, debió escapar. Solo, me vine solo, mis hijos los dejé en Venezuela, jefe, lloro cada vez que me acuerdo de ellos, lloro por mi familia porque sé que aquí voy a pasar varios años solo, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué? Todo es un esfuerzo. Quienes ocupan estas instalaciones lo hacen por máximo unos días, en lo que los encargados gestionan el apoyo de familiares dentro de Estados Unidos o seguir sus procesos de asilo. Mientras tanto, reciben alimentos, medicamentos, ropa, estancia para descansar y asearse. ¿Qué tuvieron que pasar para llegar hasta acá? Pues pasar solo con la misericordia de Dios nada más, porque el camino está peligroso, pero... ¿Riesgos? Sí, está arriesgado. ¿Qué viene por delante ahora? Trabajar y seguir adelante y ponerles un estudio mejor a mis hijos. Eso. Cruda realidad para el AIFA porque ya pasaron 13 meses desde que las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos degradaron la categoría de seguridad de la aviación en México. ¿Esto qué significa? Que el país no cumple con las regulaciones necesarias para que las líneas aéreas nacionales puedan ampliar su oferta de vuelos desde México hacia Estados Unidos. Hoy el gobierno federal reconoció que los auditores estadounidenses continúan con estas revisiones pendientes y que hasta estas fechas no hay una fecha fija para la evaluación final.
Entre el 25 de mayo del 2021 y hoy, 23 de junio del 2022, el calendario registra distintas declaraciones oficiales por parte del gobierno federal, pero ninguna para anunciar la recuperación de la categoría 1. En agosto, el canciller Marcelo Ebrard calculó que el tema quedaría zanjado para el primer semestre del 2022. No pasó. En octubre, Carlos Morán, ex subsecretario de Comunicaciones, informó que se habían invertido 150 millones de pesos para recuperar la categoría 1. Morán ya no despacha en esa oficina. Hoy, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes admite que luego de 7 revisiones por parte de especialistas de Estados Unidos, la recuperación de la categoría 1 no llega. Explica que los resultados de la más reciente asesoría se presentarán a finales de julio, que se trata de una revisión, no de una evaluación, y que la auditoría final será solicitada por México a través de su embajada en Estados Unidos. Desde Qatar, donde la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA, realizó su asamblea anual, la industria de aviación evaluaba así el tema de la recuperación de la categoría 1 para México. Es fundamental tener a México como categoría 1. Creo que estamos muy cerca, pero hay unos temas pendientes que las autoridades todavía tienen que cumplir con la FAA. La FAA tendrá que hacer una visita y rehacer la auditoría y esperamos que este año podamos recuperar la categoría. En esa misma reunión, la IATA planteó que el Felipe Ángeles es un ejemplo global de cómo puede construirse un aeropuerto en tiempo récord. Ahora, lo que se requiere, dijo, es la misma rapidez, los mismos recursos y el mismo compromiso para mejorar su infraestructura. Santa Lucía tiene un gran potencial, explicó Peter Cerda, pero el tema que impide su crecimiento no es aeronáutico, es de accesos, de cómo llegar. Si logramos eso, vamos a tener un gran potencial, porque no es un tema de distancia. Si vemos muchos aeropuertos grandes en el mundo, sobre todo nuevos, Múnich, Seúl, Tokio, los aeropuertos están a 50, 60 kilómetros, pero lo que ocurre en esos aeropuertos, buenas carreteras, muchos accesos y tenemos el transporte público. Y eso es lo que necesitamos. Y es absolutamente lógico. Claro. Absolutamente lógico. Aquí lo hemos dicho, lo dijimos en muchas ocasiones. Sí, un gran aeropuerto, pero ¿cómo llega la gente? Y las obras también, como lo hemos visto, para llegar al aeropuerto de Santa Lucía, al Felipe Ángeles, pues pueden tomar 1 año, 2, 3, quién sabe cuándo estén listas. Y dice la autoridad mexicana, es una revisión, una evaluación, lo que han hecho las autoridades, pues sí. Pero ya se los dijeron y muy claro, no importa la distancia, son los accesos que te faciliten la llegada al aeropuerto. Me refiero a la revisión para el grado de la aviación mexicana. No cambia el estatus, ojalá para final de año. Veremos. Regrese México al primer nivel. Bueno, en fin, gracias Claudia. Antes, Ciro, volvieron a subir las cifras de contagios por COVID-19. Más de 16,000 contagios fueron registrados por la Secretaría de Salud en las últimas 24 horas. Ahí tenemos en pantalla cómo ha ido en aumento en estos últimos días. Los 3 últimos días. Bueno, muy bien. ¿Ya? Ya, Ciro. Gracias. Buenas noches. Gracias, Claudia. 9 expresidentes del PRI y el senador Miguel Ángel Osorio Chong pidieron una nueva reunión con el presidente de ese partido, con Alejandro Moreno, una reunión de seguimiento a la que tuvieron la semana pasada. En una carta le dijeron a Alejandro Moreno que toda vez que el encuentro la semana pasada dejó asuntos pendientes que es importante atender, como la renovación de la dirigencia del partido y la convocatoria para renovarla, le están pidiendo una nueva reunión de seguimiento. Hace 2 sábados, cuando le pidieron esta reunión, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, se tomó entre 2 o 3 horas para responderlos. La carta de hoy fue difundida pues antes de las 10 de la mañana y hasta hace unos minutos, 13 horas después, el presidente del PRI no les ha respondido. Algo ya cambió ahí. Vamos a hacer una pausa y al regresar va a estar insoportable David Páramo porque acertó
la inflación volvió a subir y el Banco de México tomó la decisión de elevar considerablemente las tasas de interés en la proporción, en el porcentaje que David Páramo había adelantado. Así que lo escucharemos ahora que regresemos. Temprano, como lo hace 2 veces al mes, el INEGI informó que la inflación de la primera quincena de junio fue de 0.49%, lo que coloca la inflación anualizada, 12 meses, en 7.88%. 7.88%. Horas después, la Junta de Gobierno del Banco de México, tal como adelantaban los analistas, los especialistas, tal como lo adelantaba David Páramo, que va a estar insoportable, el Banco de México subió en 75 puntos base las tasas de interés, lo que deja esta noche el interés en México, la tasa de interés en 7.75%. Todo tuyo. Todo no tuyo. necesito pretextos. Todo tuyo. No necesito pretextos para ser insoportable. Se confirmó lo que todo el mundo estaba esperando, aunque ayer por ¿Hasta la tú? tarde. Sí, yo soy insoportable. Apenas me aguanto a veces. Se confirmó lo que venía diciendo todo el mercado, aunque ayer por la tarde hubo quienes llegaron a pensar en 100 puntos base. Decían, podría ser 100 puntos base. Banco de México tenía que mandar un poderosísimo mensaje de que está luchando en contra de la inflación con todas las herramientas que tiene. Es decir, las decisiones de política monetaria, pero tienen un tope y este hay que considerarlo. Ese es el punto. ¿Cuánto más? Ya no pueden subir mucho más, David. Depende de la inflación. Ya no, bueno. Depende cómo se comporte la inflación. ¿Qué tanto más va a subir? Como sea, la inflación subió medio punto en la quincena, pero sigue sin llegar al 8%. 188. No ha bajado, pero se ha mantenido en ese rango. ¿A cuánto llegará la inflación? 8.1, Banco de México 8.3. Hoy dice en su reporte de la Junta de Gobierno que podría llegar a su máximo en el tercer trimestre y ser de 8.1%. Que es básicamente la inflación que tenemos hoy, 7.8, 8.1. Ahora, ahí te va, en algún momento la economía mexicana, alguien tiene que volver a hablar que tiene que crecer. Y yo no veo al Banco de México, si hoy tiene esta tasa con una inflación de 7.8, subiendo otro medio punto o un punto con una inflación de 8. No puede subirlo mucho más. Es que hay especialistas que dicen que las tasas de interés van a llegar a 9. Van a superar 9. Hay quienes dicen, como hoy por hoy el consenso es como 9.5. ¿Tú estás Yo con creo ellos? que está demasiado. Yo creo que no van a pasar de 9. No creo que superen el 9. Díselos porque... Pero hay mucha gente que está diciendo... No, es que como en México no está tan bancarizado y como en México no es tan automático el paso de las tasas, hay que hacerlo así y se equivocan. Porque cuando las tasas de interés que cobran los bancos son muy altas, las empresas se empiezan a financiar de los proveedores, que eso distorsiona aún más la economía. A pagarles tarde. Para pagarles cada vez más tarde. A ver, échame la cámara. Pase lo que pase, esperando que la inflación llegue al 8%, 8.1, 8.2 en el tercer trimestre, no vamos a ver tasas del líder, no la vamos a ver arriba del 9%. No se puede, se tiene que pensar en la segunda parte de la historia, que es cómo se desarrolla la economía. ¿Que está creciendo un poquito la economía? Sí, se está creciendo un poquito. Pero que para que tenga el desarrollo que necesita, se depende mucho de que haya incentivos para la inversión, incentivos para el crédito. Y una economía que no tiene crédito no crece. Entonces, hoy Banco de México toma la decisión más fuerte en su historia. Nunca habían subido 75 puntos básicos. Hoy sí te estás jugando un pronóstico contra la mayoría. Siempre, pero la mayoría no siempre de tiene repente razón. nadas con la corriente. No, eso no es cierto. Pero esto es el bueno. pueblo bueno de los analistas, ellos se copian la tarea. Dicen, hablan de la seguridad del rebaño. Sí, sí. Y aquí
pueden cambiar a cada rato, pero no veo cómo vaya a superar el 9% de la tasa de referencia. No lo veo, porque sí creo que necesitamos mantener el crecimiento de la economía. Remátala, David. ¿Qué creen? Hoy la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dice que todavía no reprobamos la revisión de la FAA. Pero es como cuando en la escuela había primera vuelta, segunda vuelta, examen extraordinario, examen a título de suficiencia, y si no ya reprobaba el año. Lo único que quiso informar, mal por cierto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que todavía no reprobamos, pero no pasamos el examen tampoco. Javier. Sigo, amigos, en caída libre la expectativa de México para el Mundial. Sale del top 10, cosa que hace mucho no pasaba. Regresamos con eso. Y sé qué clase de público nos ve noche a noche aquí y no tengo nada más que explicarles respecto a eso. El gran analista Ricardo Salazar nos refresca la memoria y no se congelen. La selección mexicana llegará a 66 juegos sin enfrentar a uno de los 8 primeros en la lista de la FIFA hasta que choque con el tercero actual, Argentina. Ni a Brasil, Bélgica, Francia, Inglaterra, España, Italia, Países Bajos, Portugal o Dinamarca los ha enfrentado en los últimos 66 juegos. Y es aquí, justo aquí, cuando el mole nos da diarrea. Sigo, amigos, buenas noches. Gracias, Javier. Se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches. Ánimo.